Nacida en la ciudad de Alejandría en el año 69 a.C., Cleopatra fue una de las mujeres más influyentes y enigmáticas de la historia. A lo largo de su vida se destacó por su inteligencia y astucia, siendo capaz de consolidar un imperio en una sociedad donde el papel de la mujer estaba firmemente establecido y difícilmente alterable. Sin embargo, ni siquiera una líder tan destacada como Cleopatra escapa del destino final. Muchos historiadores la consideran el último faraón de Egipto. Pero, ¿qué causó la caída de esta carismática y poderosa mujer? ¿Qué provocó el fin del antiguo Egipto? En este video veremos cómo sus romances, la ambición y el escándalo fueron suficientes para llevar toda una dinastía al más trágico fin. ¿Cómo llegó a gobernar Egipto? Para entender el ascenso de Cleopatra al poder, es importante hacer algunas aclaraciones sobre su linaje. Y es que la faraona venía de una familia muy controvertida y disfuncional, donde abundaban los matrimonios incestuosos y los asesinatos entre familiares en busca de poder. La mayoría de los matrimonios se daban entre hermano y hermana, o incluso tío y sobrina, con la intención de consolidar el poder real. Pero todo tiene un costo, ya que con esta endogamia comenzaron a aparecer los celos y las conspiraciones. Ptolomeo IV supuestamente asesinó a su tío, su hermano y su madre, mientras que Ptolomeo VIII mató a su hijo de 14 años y lo cortó en pedazos. En este contexto, cuando el padre de Cleopatra falleció en el año 51 a.C., la muchacha, que entonces tenía 18 años, se vio inmersa en una disputa sobre quién de los hijos de Ptolomeo XII debería asumir el gobierno de Egipto. Inicialmente gobernó en colaboración con su joven hermano Ptolomeo XIII, con el cual contrajo matrimonio siguiendo las tradiciones familiares. Sin embargo, el joven rey deseaba todo el poder para sí mismo, por lo que comenzó una disputa entre hermanos por el trono, que llevaron a que Cleopatra huyera temporalmente a la región de Siria, que se encontraba bajo control romano. Así fue que rápidamente cada uno de los hermanos se alió con diferentes facciones en la creciente guerra civil en Roma. Desde su exilio en Siria, Cleopatra buscó ayuda de Julio César, para ese entonces un general y político que aspiraba a convertirse en el único dictador de Roma, con el fin de recuperar su trono. Cleopatra y Julio César. En el momento en el que el líder militar romano conoció a la encantadora faraona, él estaba casado y tenía unos 30 años más que ella. Sin embargo, esto no impidió que comenzara una relación romántica y le diera todo su apoyo. En el año 47 a.C., Julio César reunió sus fuerzas y comenzó la cacería del rey de Egipto. Finalmente, Ptolomeo XIII fue alcanzado por la astucia del comandante romano y murió ahogado en el río Nilo mientras intentaba huir. Así fue como Cleopatra recuperó el trono egipcio. Rápidamente la faraona contrajo matrimonio con su hermano de 12 años, Ptolomeo XIV, y lo designó como su gobernante. Tiempo después, Cleopatra tuvo un hijo, al que llamaron Cesarión, quienes todos asumieron que era el hijo de Julio César. Los líderes permanecían juntos hasta que la muerte los separe, y dadas las guerras y luchas de poder, esa muerte llegó muy pronto. La relación entre Cleopatra y Julio César terminó con el asesinato de este último, tras la conspiración orquestada por un grupo de senadores opuestos a sus ambiciones autocráticas en el año 44 a.C. Cuando su amante fue asesinado, Cleopatra se encontraba en una larga visita a Roma y permaneció allí con la esperanza de persuadir a los romanos para que reconocieran a Cesarión como el legítimo heredero del poder romano. Los romanos no hicieron caso a sus argumentos y Cleopatra pronto se vio regresando a Alejandría. Se dice que una vez allí, ordenó el asesinato de su hermano con veneno, antes de recuperar su trono una vez más, esta vez con Cesarión a su lado. Como verás, la vida de la afamada Cleopatra
con sus estrategias y traiciones, tranquilamente podría haber sido la fuente de inspiración de cualquier temporada de Juego de Tronos. Cleopatra y Marco Antonio. Con su querido Julio César muerto, Cleopatra debió seguir su camino de liderazgo en soledad, pero como dicen, todos los caminos conducen a Roma, y este caso no era la excepción. Luego de la muerte de Julio César, ascendieron al poder 3 líderes conjuntos de Roma, entre ellos el general romano Marco Antonio, quien solicitó una reunión con Cleopatra con el fin de continuar la alianza entre Egipto y Roma. Ansiosa por mantener la estrecha relación de Egipto con Roma, en el año 41 a.C., Cleopatra viajó a Tarso, en la actual Turquía. A la faraona le gustaba impresionar, y es por ello que, lejos de pasar desapercibida, hizo una gran entrada y llegó a la ciudad ostentando todo su encanto y riquezas. Casi de inmediato, Cleopatra inició una apasionada relación amorosa con el casado Marco Antonio, quien se trasladó a Alejandría para estar a su lado. La caída de Cleopatra. A pesar de todo el poder y la vida de excesos y lujos de ambos líderes, esta relación amorosa tuvo un trágico final. Para entender bien qué sucedió primero, debemos mencionar que en el año 40 a.C. había tensiones entre los líderes romanos. Y finalmente decidieron hacer un nuevo reparto de poder, en el que Marco Antonio sería el nuevo líder de Oriente y el comandante Octavio el de Occidente, mientras que Lépido quedaría encargado de África. El mismo año, Marco Antonio desposó a la hermana de Octavio, como una forma de estrechar su alianza. Sin embargo, a partir del año 37 a.C., las relaciones comenzaron a deteriorarse, cuando Marco Antonio marchó a Asia y se unió a Cleopatra. Desde allí, las tensiones crecieron, hasta que finalmente en el año 33 a.C. se produjo la ruptura oficial de los triunviros. Marco Antonio se divorció de Octavia y rompió sus lazos con Roma. Entonces Octavio aprovechó la situación para revelar el testamento de Marco Antonio, que era extraordinariamente favorable a Cleopatra. Esto no agradó al Senado, que en el año 32 a.C. decidió privar a Marco Antonio de sus poderes y le declaró la guerra a Egipto. El pueblo romano estaba molesto porque sentía que Egipto estaba demasiado inmiscuido en los asuntos de Roma. Y así fue como Marco Antonio se involucró en una guerra abierta contra sus cotriúnviros y su propio pueblo. Todo se resolvió en la batalla naval de Accio, en la que Marco Antonio y Cleopatra fueron vencidos y se retiraron a Alejandría, esperando resistir un poco más. En el año 30 a.C., el prefecto Cornelio Galo, junto con el comandante Octavio, lideraron un ataque que acorraló a Marco Antonio, y este se suicidó. Pocos días después, Cleopatra acude a Octavio para intentar negociar que se le permitiera conservar su reino. Sin embargo, al darse cuenta de que él planeaba capturarla y exhibirla por las calles como un trofeo, volvió a refugiarse en su tumba con algunos sirvientes y se suicidó, posiblemente mediante el uso de veneno. Con su muerte, la dinastía de Cleopatra llegó a su fin y Roma se hizo cargo de Egipto. Échale un vistazo a estos videos recomendados para conocer más datos curiosos sobre la vida en el pasado. No te olvides de regalarnos un me gusta, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos nuevo contenido. Nos vemos en la próxima historia.